Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy iniciamos el curso, o continuamos más bien, con la tercera sesión del curso propedéutico en el área de ciencias experimentales. Mi nombre es Rosaura Gámez Salazar y los estaré guiando en este curso para aquellos compañeros que no han tenido la oportunidad todavía de incorporarse. Iniciamos en esta sesión con lo que es biología. Vamos a ver la segunda diapositiva. Y aquí en esta diapositiva estamos hablando de la asignatura de biología y de lo que es el metabolismo. Vamos a explicar en qué consiste la nutrición principalmente, ya que el tema habla sobre nutrición autótrofa y heterótrofa. En esta diapositiva nos maneja el concepto de lo que es el metabolismo. ¿Qué viene siendo el metabolismo? Para poder entender de que la nutrición es de gran importancia para que nuestro organismo pueda permanecer sano. El metabolismo lo vamos a definir como el conjunto de reacciones químicas que le permiten a un organismo obtener y utilizar energía y los compuestos necesarios para su desarrollo. Dentro de estos conceptos del metabolismo que marcan a la nutrición en todos los seres vivos, vamos a ver una clasificación muy importante. Es decir, que en base a la nutrición se van a dividir los seres vivos en autótrofos y heterótrofos. Vamos a ver en qué consiste los autótrofos y qué significa la palabra autótrofo. ¿De dónde viene la palabra? El prefijo auto significa por sí mismo y trofo significa alimento. Entonces, autótrofo significa que son aquellos seres vivos que fabrican su propio alimento. Un ejemplo de ellos vienen siendo las plantas. Ellas solitas fabrican su propio alimento. Nosotros no. Nosotros dependemos al 100% de las plantas o de los autótrofos para poder nosotros metabolizar los alimentos y tener ese tipo de alimentación. Vamos a ver la siguiente clasificación en base a su nutrición. Los heterótrofos, el prefijo hetero significa distinto y el sufijo trofo significa alimento. ¿Qué significa esto? Entonces, que los heterótrofos son aquellos seres vivos que no fabrican su propio alimento y que tienen que alimentarse de otros. En ese caso estamos los humanos y algunos otros animales, ¿verdad? Nosotros dependemos de alimentos de las plantas, pero también dependemos del alimento de otros animales, que consumimos carne, leche, queso, etc. Estos alimentos provienen de otros animales, las frutas, las verduras, todo eso dependen de las plantas, entonces son considerados autótrofos. Por eso nosotros, los humanos, somos heterótrofos. Pasamos a la siguiente diapositiva y observamos aquí dos tipos de organismos dentro de los tipos de alimentos en los seres vivos. Aquí viene hablando sobre la alimentación autótrofa, que son los organismos autótrofos, los organismos fotosintetizadores como los vegetales. Entonces, si observan ustedes en la plantita esta que observamos aquí, la planta también necesita de nutrientes. Esos nutrientes se los da el suelo, en el cual hay minerales, nutrientes, hay agua, pero también necesita de la energía solar para poder que una planta viva, y necesita del CO2 que nosotros expulsamos al momento de respirar. Observen aquí en la planta, el sol nos proporciona la energía solar, en las hojitas es donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis a través de la reacción química que sucede en el ambiente.
Y si nos vamos a la otra figura, donde viene un tigre, o un leopardo, no sé, dice, son alimentos, aquí en este ejemplo habla sobre los heterótrofos. Los heterótrofos son los animales herbívoros y los animales carnívoros. Su alimentación es heterótrofa, es decir, que ellos dependen también de las plantas o de los organismos. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya viene algo teórico y vamos a definir claramente o entender un poquito el término del metabolismo. Dice que dentro del metabolismo, cuando hacemos referencia a la alimentación, o mejor dicho, la forma de adquirir nutrientes, podemos distinguir dos procedimientos principales que clasifican a las especies vivas, que son los organismos autótrofos y heterótrofos, y que en su conjunto forman toda la vida existente de cualquier ecosistema o hábitat de la Tierra. Los procesos de nutrición de las formas de vida que existen o que se pueden encontrar en la Tierra necesitan de energía y carbono fijado para sintetizar y formar sus células. Sabiendo que toda vida en la naturaleza necesita algún tipo de alimento. Si desgranamos más bien la información de lo que significa autótrofo, tenemos que el significado de auto se define por sí mismo, como por sí mismo, y trofo significa alimento. Así que el concepto de la palabra engloba a todos los seres vivos que por sí mismos fabrican su propio alimento. Así que estamos ante el estudio de la alimentación autótrofa. Y sus características ustedes lo van a ver posteriormente en un video que van a observar, muy interesante para que entiendan un poquito mejor lo que aquí en teoría lo estamos diciendo, y ya a nivel de imágenes pues lo van a entender mejor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un ejemplo bien importante de un organismo autótrofo. Vamos a observar en la primera imagen del lado izquierdo, bien está señalando a una hoja de una planta. La hoja de la planta es bien importante porque aquí es donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Dentro de las hojas existen unas estructuras llamados cloroplastos, que ustedes posteriormente lo van a ver en biología, en segundo semestre o tercer semestre, van a ver el tema en biología. Y aquí nos habla claramente, observamos en esta hoja, que como la clorofila va a absorber la energía de la luz para formar o realizar una reacción química. Esa reacción química se va a llevar a cabo con el CO2 que los seres vivos, los animales y el humano produce este gas, y que combinado con agua van a reaccionar químicamente para dar lugar al oxígeno, que es lo que la planta nos provee a nosotros para poder vivir. Sin oxígeno no podemos estar, y las plantas sin CO2 tampoco pueden estar. Entonces aquí la vida de ambos es mutua o se lleva a la par. Dependemos de las plantas y las plantas dependen de nosotros. Si les queda claro, aquí estamos observando que la plantita produce oxígeno. Aquí lo observamos con la flechita, el oxígeno gas, mientras que nosotros le estamos proporcionando a esta hoja o esta planta el CO2 que está acá en la parte inferior. Ese CO2 es conocido como dióxido de carbono y es lo que produce el ser humano al momento de exhalar. Y nosotros al respirar pues utilizamos el oxígeno que la planta nos da. Entonces ahí ocurre una reacción química muy importante llamada fotosíntesis. En el dibujo de la derecha estamos viendo, si iniciamos en la parte inferior, de la absorción de nutrientes. La planta absorbe los nutrientes que hay en el suelo, agua, minerales,
todo lo que hay en el suelo fértil, algunas sustancias como son sales, carbono, para que la planta lo absorba por medio de la raíz y lo lleve hacia el tallo. Y al tallo se lleva a cabo por medio de la circulación, va a alimentar a toda la plantita para llevar a cabo la fotosíntesis. Aquí en la planta va a ir a la par la fotosíntesis y lleva a cabo las plantas, y en nosotros, en lugar de llamarse fotosíntesis, se va a llamar respiración. Son dos fenómenos muy similares, solo que uno sucede en las plantas, que son organismos autótrofos, y la respiración ocurre en los animales, como nosotros, que somos organismos heterótrofos. Pasamos a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre la nutrición heterótrofa. Dice que es aquella donde los organismos que la presentan no tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Debido a esto, su energía proviene de la ingesta de compuestos orgánicos, es decir, de lo que nosotros ingerimos en nuestros alimentos diarios. Es como el metabolismo los va a absorber, nuestro cuerpo lo va a absorber y va a ocurrir reacciones químicas dentro de nuestro organismo, dentro de los tejidos tanto animales como vegetales. Tenemos el ejemplo de un conejo que come lechuga y tiene este tipo de nutrición, ya que toma el alimento de fuentes externas, al igual que un león que come una gacela. En este sentido, todos los heterótrofos obtienen los nutrientes cuando los elementos consumidos son procesados y convertidos en sustancias más sencillas. Estas sustancias van a ser absorbidas por el organismo y utilizadas en todos los procesos metabólicos o químicos que ocurren en nuestro organismo, como la respiración, la digestión. En la siguiente diapositiva seguimos hablando sobre organismos heterótrofos. Algunos heterótrofos se encargan de aprovechar la energía y la materia que existe en los restos vegetales o animales y la van a transformar en materia inorgánica, que luego retorna a la naturaleza. Haz de cuenta que es un ciclo. Un ejemplo de este grupo, pues vienen siendo algunos organismos descomponedores, como son las bacterias y los hongos. Los heterótrofos tienen la capacidad de catabolizar todos los compuestos orgánicos. ¿Qué es catabolizar? Es desdoblar. La palabra catabolizar significa desdoblar, descomponer o simplificar algunas moléculas más grandes en más pequeñas para que sean procesados. Un ejemplo de ello viene siendo la fermentación y la respiración, o a través de ambos procesos. Entonces, que nos quede muy claro la diferencia entre organismos heterótrofos y autótrofos. Los autótrofos producen sus propios alimentos, mientras que los heterótrofos no, sino que vamos a depender al 100% de los autótrofos para poder nosotros sobrevivir. Entonces aquí lo vemos muy claramente con algunos ejemplos, pero ustedes lo van a comprender todavía mejor al ver los videos que vienen ahí en su material didáctico. En esta siguiente diapositiva ya viene más desglosado lo que ya estuvimos viendo anteriormente. Vamos a partir del primer término, que es la nutrición. Es el centro, la nutrición. Y de ahí vamos a ver la clasificación, que puede ser autótrofa y heterótrofa. Ambos los autótrofos y heterótrofos se va a llevar a cabo a partir de organismos. Ya lo dijimos anteriormente. Primero, unos que fabrican y otros que no fabrican. Vámonos siguiendo las flechas de los que fabrican su propio alimento. Y viene el ejemplo muy sencillo, que es el de una planta. Entonces ya dijimos que este es un organismo autótrofo.
En el siguiente ejemplo de aquellos organismos que no fabrican su propio alimento, pues vamos a ver el ejemplo de este perrito que aparece aquí, bien bonito, ¿verdad? Ese perrito es un organismo heterótrofo. ¿Por qué? Porque él recibe la alimentación a partir de las plantas también, de lo que obtenemos de una planta o de otros animalitos. Prosigamos, vamos del lado derecho, ¿cómo se realiza la nutrición? Se lleva a cabo por medio de organelos celulares. ¿Cuáles son los organelos celulares? Pues luego vamos a ver, pero ustedes ya deben de tener conocimientos de secundaria de que la célula tiene gran cantidad de organelos. Tiene mitocondrias, tiene un núcleo, tiene un citoplasma, tiene cloroplastos, tiene aparato de Golgi, tiene vacuolas, una pared celular, una membrana celular. Entonces, esos son los organelos celulares en donde se lleva a cabo parte del proceso metabólico de la nutrición. ¿Cómo se lleva esa nutrición? Pues a través de ósmosis, que ya ustedes vamos a ver más adelante, ya cuando estemos en el curso normal, que es la ósmosis, pero nos adelantamos un poquito. La ósmosis viene siendo el paso de sustancias a través de membranas. También ocurre la fagocitosis, que consiste en cómo la célula absorbe ciertos nutrientes. La pinocitosis y por difusión, que son los métodos de transporte o de absorción de los nutrientes. Siguiendo el mismo orden, del lado derecho, el orden de cómo se lleva a cabo la nutrición en una planta. Ya lo dijimos anteriormente, acuérdense que esto es retroalimentación. Es a partir de la fotosíntesis, la planta, en sus etapas de la fotosíntesis, la primera etapa consiste en absorber nutrientes. Después conduce esos nutrientes a través de sus raíces y de sus células a otra parte. Dijimos primero absorción de nutrientes, conducción de sustancias y luego fabricación de alimento. Eso es lo que hace la planta en sí, que es un autótrofo. Nos vamos al siguiente ejemplo, donde está un perrito del lado derecho, cómo los órganos y sistemas de este ser vivo, para su nutrición, va a intervenir las etapas de las etapas de el sistema digestivo. Primero consiste en la ingestión, que consiste en la ingesta de alimento. Después el proceso de degradación que se lleva a cabo en los intestinos, que viene siendo la digestión. Y por último, la absorción de nutrientes, en donde ya este ser vivo absorbió solamente lo que necesitaba y lo que no necesita, pues obviamente lo va a desechar. Entonces, esta es una breve retroalimentación de lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a hablar principalmente o a retroalimentar lo que viene siendo los organismos heterótrofos. En este sentido, la fermentación y la respiración que realizan los microbios heterótrofos son los responsables de que gran parte de la liberación del CO2 atmosférico sea expulsado como un gas, y ese CO2 es el alimento importante para las plantas. Esto representa para los seres autótrofos como las plantas una fuente importante de este elemento que es indispensable para que ellas realicen la fotosíntesis. Ya les dije anteriormente, chicos, que una planta necesita forzosamente del CO2 para poder sobrevivir. Y nosotros necesitamos del oxígeno que las plantitas nos dan. Cada arbolito produce una cantidad
de oxígeno que nosotros lo necesitamos. A veces no nos damos cuenta de la importancia de ese gas, ¿verdad? Pero imagínense si ustedes dejan de respirar 5 minutos, ¿qué pasa? Pues morimos, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo necesita forzosamente del oxígeno. Vamos a ver la siguiente diapositiva y última. Entonces, como ven, chicos, está importante, interesante este tema, pero se les va a hacer todavía mucho más interesante cuando vean los videos. Ahí en los videos van a entender mejor esto que estamos aquí leyendo o explicando. Ya en un video lo van a entender mejor y se les va a hacer más interesante. Y con esto terminamos esta sesión.